Ayer en la mañana le decía en el café, no sé, yo a veces como que le digo a Jesús, siéntese aquí conmigo, necesito hablar con usted. Y le decía, Señor, pero ¿qué les voy a decir? Que ellos no sepan, porque la mayoría de los que estamos aquí, muchos sabemos mucha palabra. Y pocas veces yo siento como esa voz audible del Señor, pero el Señor me decía, diles lo mismo que yo le dije a la mujer. Lo mismo. Porque es tan válido hoy como fue en ese momento. Entonces ya van a ver de qué se trata. Hay varios versículos en la Biblia que hablan de mujeres que vertieron el perfume a los pies del Señor. No fue solo una, creo que no se han puesto de acuerdo, pero parece que fueron dos. Una fue María, la hermana de Lázaro, y otra fue una mujer que trabajaba en las calles y lo hizo como un acto de amor, igual María también. Pero quiero introducir el tema de esta forma. El valor de lo que hizo esa mujer, y hoy no quiero como que nos centremos que si son mujeres o hombres o no, sino personas y sus actitudes de adoración ante el Señor. Y estaba investigando que el perfume más, a mí me encantan los perfumes, ¿cuántas me encantan? Sí, yo sé, este es un tema bonito. Este es el perfume más caro aparentemente del mundo ahorita. Vale 1.29 millones de dólares. ¿Ok? Está en Dubái y está resguardado por láser, por láser y por un montón de cosas. Es hasta por sensores, sí. Es de 3 litros, huele delicioso y nadie lo puede abrir. Nadie lo ha usado. Ajá. Bueno, vamos a ver. Entonces, para ubicarnos un poco el valor del perfume que tenía, el que la mujer nos dio a los pies y en la cabeza de Jesús, son como 700 millones de colones, más o menos. Porque el nardo era considerada la especia más cara de ese momento. Se traía de la India y era muy cara. Entonces quiero como ubicarnos un poco en el contexto del mundo hebreo y el pensamiento hebreo. Dice Cantares, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Y ojalá que nosotros podamos decir eso del Señor después de esta enseñanza. Brevemente, en el judaísmo vemos que el olor tiene un papel muy fundamental. En hebreo la palabra de reyaj está relacionada con la palabra ruach o alma. Cuando Dios creó al hombre, según la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Dios sopló en las fosas nasales el alma de la vida del hombre y se convirtió en un ser vivo. Entonces, el sentido del olfato es muy importante y es algo que el Señor quiere que utilicemos y es algo que el Señor usa para bendecirnos. Y el lugar donde entró ese viento del Señor en nosotros se convirtió en el primer lugar en donde entró el Espíritu Santo en el alma humana. O sea, para que vean lo importante que es. Gracias. Para los judíos, el olfato es algo que hay que bendecir y celebrar. Si ustedes se acuerdan, el aceite de la unción tenía un montón de tipos de hierbas, flores, y era sagrado. O sea, era un olor que solo se permitía en el santuario. Hay perfumes que solo se hacen para un rey
y solo se hacen para ese rey o para esa persona y nadie más lo puede usar. Y cuando ese olor llega, usted sabe que esa persona viene. Y antes en los reyes y demás, solo la gente de mucho, mucho dinero podía pagar un perfume. Entonces, si usted olía ese perfume, usted sabía que venía una persona importante. Y la Torá describe la belleza del Mishkan. El Mishkan es el tabernáculo, ¿verdad? El templo que en ese momento fue portátil y estaban los objetos más sagrados, pero todo ese lugar, pocas veces yo creo que nos hemos puesto a pensar cómo olía ese lugar. Siempre hemos pensado cómo se veía, qué había, quiénes estaban, quiénes ministraban, pero cómo olía ese lugar. Entonces hoy vamos a empezar a imaginar eso. Ese lugar estaba constantemente perfumado. Los sacerdotes tenían esa obligación y el lugar estaba bellamente perfumado. Entonces, el perfume es algo que Dios nos dio, que nos creó y que dio instrucciones para que se creara para su templo incluso. Y bueno, según este diccionario bíblico, el nardo simboliza lo mejor en las culturas, en las antiguas, por ejemplo, Egipto, India, Asiria, en Israel mismo, y se iguala hoy en día a los diamantes, y sabemos el patrón de oro es con lo que rigen las economías mundiales. Igual era el nardo. O sea, tener nardo era muy valioso. El que tenía nardo puro o a esencia de nardo no lo iba a dejar ir por cualquier cosa. Y en el Cantar de los Cantares, el nardo se menciona en referencia al amor entre los novios. Importante. Ahí en Cantar de los Cantares 1:12 ustedes lo pueden revisar. Estas 4 series que vamos a tener, Estuardo ha invitado a 4 mujeres a compartir. La semana pasada estuvo la pastora Ruth, hoy me toca a mí. Yo quiero que sepan que las mujeres siempre han sido parte del servicio del Señor. Yo sé que en la Biblia, por cuestiones culturales y demás, se dice que los discípulos y todo esto, pero si ustedes leen Lucas 8, lo pueden leer ustedes y comprobarlo, ahí habla del ministerio de las mujeres que servían a Jesús. Y esto lo digo a manera de introducción para que vean por qué es importante conocer que alrededor de Jesús siempre hubo mujeres. Siempre hubo mujeres con dinero que mantenían el ministerio porque les daban de comer, les conseguían lugares para dormir, les hacían sus ropas, etcétera. Y ahí podemos ver en el versículo 8 que dice, con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Obviamente muchas de ellas en respuesta a la sanidad y al amor de Jesús decidieron seguirle. Estaba la Magdalena, estaba Juana, mujer, bueno, este nombre de Chuza, mayordomo de Herodes. Entonces vemos que eran personas que servían en lugares altos. Susana, muchas otras que de sus bienes personales, quiero hacer énfasis en esto, de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de los discípulos y del ministerio de Jesús. Ellas no le estaban dando a Jesús nada que le sobrara. Ellas de sus propios bienes, que me imagino que en ese tiempo eran pocos, ellas procuraban que el Señor estuviera atendido. Y eso es lo que hacían, ungir, servir el cuerpo de Cristo, a Cristo mismo. Entonces hoy sí quiero dejar en claro para todas las mujeres que vemos aquí, que somos mayoría, y en las iglesias hay mayoría de mujeres, no se sientan menos, ni se menosprecien, porque por las ofrendas de muchas de ustedes, por las oraciones de muchas de ustedes, por el servicio de muchas de ustedes, hemos ungido el cuerpo de Cristo desde hace siglos. Porque cuando fue escrito esto, hace siglos. Y vemos que eran mujeres fieles, mujeres inteligentes, podemos decir que mujeres calculadoras, porque
llevaban el presupuesto, o sea, hacían de todo. El texto que vos lo leíste, Carmencita, ¿sí, verdad? No, ok. Bueno, vamos a ir a Lucas 7 porque ese es el texto principal de hoy. Si usted lo puede abrir, y si no, aquí casi no hay señal para el celular, pero ahí está, si no en la filmina está todo el versículo, Richie. Sí. Lucas 7 del 36 al 50. Ya les dije que hubo varios encuentros de mujeres que ungieron al Mesías, pero voy a tomar solo por cuestión de tiempo. Ustedes pueden ver después otros ejemplos en Mateo y otros lugares. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, o sea, trabajaba en prostitución, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y claramente esa casa se llenó de ese perfume, porque ese perfume tenía la capacidad de quedar en la ropa 30 días más o menos, y en la piel todavía más días. O sea, y por ahí lo puse, es posible que este perfume hubiera acompañado a Jesús hasta el último día en que estuvo vivo, antes de resucitar, porque en sus ropas ese perfume quedó impregnado. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo a este señor, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, porque a él no se le iba una, ¿verdad? Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Hablamos de que 300 denarios era un salario de un año, para que entiendan la deuda que tenía este señor. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ojo que Simón tuvo lepra. ¿Y cómo eran considerados los leprosos? Inmundos. Y él está juzgando a esa mujer. No sé si Jesús lo sanó, pero no sé cómo es que ya no tenía lepra, porque no había cura. ¿Y cómo se atreve él a juzgar a esta mujer por acercarse al maestro si él había tenido lepra, sabiendo lo que eso significaba en la sociedad? Y vuelto a la mujer, dijo Jesús a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Y él era el anfitrión, y eso era requerido en la cultura hebrea para un invitado especial. Después de que le rogó que fuera a su casa, era el invitado especial, y ni siquiera le ofreció agua para los pies, porque venía de caminar. Mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, o sea, no me mostraste afecto. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Tus pecados le son perdonados, le dice a la mujer. Vean qué impresionante. La siguiente, por favor. Vean qué impresionante este encuentro. Jesús siempre toma cualquier situación para enseñarnos algo.
Yo investigando un poco sobre la cultura judía, encontré que los corderos de la Pascua judía se elegían con 6 días de antelación. Esa vez faltaban 6 días para la Pascua. Esto permitía llevarlos a menudo a la casa familiar, inspeccionarlos durante 5 días para asegurarse que no tuvieran manchas, incluidas las patitas. ¿Por qué? Porque andaban por lugares rocosos, porque se dañaban, porque se les podía rajar las piernitas, las patitas. Entonces, se le ungía. A estos corderos se les ungía los pies, las patitas. Eran corderos que iban a ser usados en la Pascua, o sea, iban a ser sacrificio. Y se les ungían los pies. ¿Qué hizo la mujer? Ungió los pies de Jesús 6 días antes de su muerte. La segunda unción tiene un lugar 2 días antes de la Pascua, que es donde ocurre el otro relato en la Biblia. Si ustedes lo leen, lo van a ver. Y era para anunciar, cuando se ungía la cabeza, 2 días antes, si se ungía la cabeza de este corderito, era para anunciar que estaba libre de toda mancha y de toda enfermedad, o sea que era perfecto para el sacrificio. Entonces frotaban los tobillos y los pies y frotaban la cabeza cuando ya se declaraba un cordero sin mancha. Entonces quiero que pensemos en el simbolismo de estas 2 unciones, porque estas mujeres, guiadas claramente por el Espíritu Santo, enviadas por el Padre a ungir a su Hijo 6 días antes de que iba a morir, para decirle: yo estoy pensando en ti y te estoy ungiendo para lo que viene, porque es terrible lo que viene, pero yo voy a estar contigo. Tal vez ese olor le recordaba a Jesús que el Padre iba a estar con él hasta el fin, y que lo que venía era muy poderoso y era glorioso y era por encima de todo lo que él se pudiera imaginar como ser humano, y ahora como Dios más todavía. Y estas mujeres tuvieron esa caridad de ungir al Señor. ¿Por qué? Porque era necesario, así como era necesario que lo bautizaran, como era necesario muchas cosas que pasaron en la vida de él para cumplir las Escrituras, era necesario que él fuera ungido. Y de esta forma fue ungido porque era la manera en que tenía que ser ungido, era la forma en que se ungían los corderos de la Pascua antes del sacrificio. Y Jesús no vio esa Pascua porque Jesús murió a las 3 de la tarde, igual que mueren los corderos sacrificados a esa hora, ungidos con aceite de la unción. Bueno, esto es lo mismo, pero quiero hacer notar que la mujer entró de frente. La mujer entró de frente a ungir a Jesús en medio de un aposento lleno de varones, lo cual culturalmente no solo estaba prohibido, sino que ella, en el caso de la mujer de la calle, totalmente prohibido, porque se consideraba una persona impura. Pero ella entra de frente. Ella no entró por detrás. Yo sé que ustedes van a buscar imágenes y van a ver gente por detrás ungiéndolo. No. Ella entró de frente al maestro, viéndole a los ojos, y se hincó y lo ungió. Y eso es importante porque cuando nos acercamos al Señor, tenemos que hacerlo confiadamente para entregar lo mejor que tenemos nosotros en nuestro corazón, sin importar quién esté en la sala, sin importar qué nos van a decir, sin importar el qué dirán. Solo lo que importa es mi ofrenda y yo, y a quién yo le voy a ir a entregar esa ofrenda, y el valor que tiene esa ofrenda y el significado que tiene esta ofrenda. Y si nos vamos al mundo espiritual, era un anuncio que ella estaba haciendo a las tinieblas de que venía algo, porque solo a los reyes y solo a los príncipes
se les hacía semejante honor de ungir sus pies o su cabeza. Y lo hemos visto en el Antiguo Testamento cuando Samuel unge a David, o cuando se ungen reyes. Es un privilegio que solo se guarda para la realeza. Entonces lo que ella estaba haciendo era un anuncio a los cielos y un anuncio al mundo espiritual de que algo realmente poderoso y divino iba a suceder. Amén. Y ahora quiero que lo apliquemos un poco. Tal vez aquí hay mucho, pero quiero que pensemos, ¿qué hicieron las mujeres? Porque fueron varias. ¿Qué hicieron ellas? Y no pensemos en que sean mujeres o no, sino las personas que ungieron a Jesús. Días antes se prepararon. Yo me puedo imaginar 24 horas antes de ese día, la mujer preparando el aceite o sacándolo del cofre donde lo tenía muy guardado porque era algo muy valioso. Si era una persona de la calle, probablemente no tenía esposo y no tenía futuro, y probablemente ese frasco de nardo se lo había regalado alguien o se lo había dado a alguien para que ella se mantuviera futuro, o sea, como su pensión. O sea, era lo más valioso que ella tenía. Y ella pensando, ¿cómo voy a entrar ahí? ¿Y cómo voy a hacer para pasar por en medio de los fariseos? ¿Cómo yo, mujer de la calle, que todo el mundo sabe, voy a llegar ahí? Pero yo digo, qué mujer más valiente, porque no le importó qué dijeran de ella, no le importó la condición en que ella estaba, no le importó nada. Ella sabía quién era Jesús y ella sabía que tenía que ir a darle algo porque ella estaba agradecida. Y ella fue porque el amor hacia el Señor nos hace hacer, nos hace actuar, nos hace dar lo mejor y entregar al Señor lo mejor. Es una fe activa, es un amor activo, no es un amor de palabras, es un amor de hechos. Ella preparó su mejor ofrenda, o ellas, sin inhibiciones, sin temor. Estaban conscientes del valor, estaban convencidas de quién era Jesús. Vea, si ella ungió a Jesús de esa forma, ella tenía que creer que Jesús era el rey. No como Simón el fariseo diciendo, si este fuera profeta, todavía cuestionando si Jesús era profeta, ni siquiera Mesías. Y esta mujer en ningún momento cuestionó quién era él, estaba totalmente avispada en los tiempos de Dios, conocía bien quién era Jesús. Muy posiblemente ella oyó que Jesús había perdonado a una mujer adúltera, porque en esos tiempos todo corría. Y ella dijo, si Jesús perdonó a una mujer adúltera, me va a perdonar a mí. Y trajo su ofrenda. Ella se anticipa a la muerte de Jesús. Esto es profético. Se anticipa a la muerte de Jesús. Los demás en la fiesta, Marta incluida, porque ahí estaba Marta, solo estaban pensando en la fiesta. Estaban pensando en ser vistos con el Mesías. Estaban pensando en qué puedo pedirle al Mesías, qué me va a dar el Mesías a mí, o Jesús. Estaban pensando en el dinero que costaba el perfume, en cuánto costaba y en qué barbaridad, que por qué no se lo dieron a los pobres. Ella se anticipó a la muerte de Jesús. Ella estaba consciente de los tiempos de Dios para su vida, porque ella dijo, aquí está el Mesías, aquí y ahora. Ella sabía cuando Jesús entró a la casa de Simón y se apuró y se vino. Ella sabía dónde iba a estar Jesús. Ella perseguía la presencia de Jesús. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida perseguimos al Señor, perseguimos la presencia del Señor y decimos, donde está Jesús, ahí voy a estar yo? Porque no puedo no estar y no puedo acercarme a mi Señor de otra forma que no sea con la mejor ofrenda que yo tenga. Con lo que yo tenga yo saco. Y eso véalo con un niño, cuando llega a usted le da lo mejor que tiene, le saca el mejor juguete, le das el mejor dibujo y se lo trae si cree que usted es una persona de valor, ¿sí o no? Ella puso su mirada en él, entró de frente, pudo haber tenido temor,
pero se acercó en fe. Por su amor y fe, supiéralo o no, que Jesús iba a morir, fueron usadas por Dios para ungir a su Hijo en preparación para su misión más importante. Y ahí en el 9 yo les pongo, su ofrenda no solo fue aceptada, porque Jesús la pudo haber rechazado. Jesús le pudo haber dicho, mujer. Pero Jesús ve el corazón. Ellas dieron lo que podían, no escucharon las voces, completaron el acto profético que Dios había puesto en su corazón. Y lo más importante, que es a lo que quiero llegar, ellas cambiaron la atmósfera con su adoración. Porque esa sala, ese aposento, ese lugar, olió a nardo por una semana, estoy segura. Y ella se convirtió en portadora de la esencia de Cristo. Recibió la liberación de Cristo, el perdón de los pecados de Cristo. Ella entró y cambió la atmósfera. Rápidamente, ¿qué hicieron los demás? Eran amigos de Jesús, un fariseo, conocedor de la ley, que fue leproso, Lázaro, resucitado, Judas, el tesorero de la iglesia, ladrón y traidor. Jesús supuestamente era el invitado de honor, pero no le ofrecieron nada. Estaban ahí para ser servidos. Eso es lo que a mí me da la impresión. Cuando yo no le ofrezco nada a nadie, es porque yo no soy el anfitrión de la casa y no me estoy preocupando porque nadie le den café o pan. O, si yo soy el anfitrión, yo siempre estoy preocupada. Ya le dieron café, mire, ponga el bolso aquí. Parece ser que el mismo anfitrión, ni siquiera los sirvientes de la casa se habían ocupado en darle a Jesús la mínima atención. O sea, no sabían quién era. Se preocuparon más por el costo del perfume que por lo que significaba. No estaban conectados con los tiempos de Dios. ¿Usted ha visto personas en la iglesia y fuera de la iglesia que no están conectadas con los tiempos de Dios? Se pasan quejando por tonteras. Ay, es que no me gustó la música. Ay, no me gustó el predicador. Ay, es que esa persona me cae mal. Ay, esa persona no me saludó. Ay, qué barbaridad. El café de hoy sabía horrible. Ay, duraron 5 minutos más en la música. Qué terrible, qué barbaridad. Jesús, Dios, nuestro Padre, no está preocupado por esas cosas. Él fue a esa casa, no por Simón. Él fue a esa casa por la mujer, porque ya él la veía venir. Ya él desde antes la vio venir. Y él dijo, esa ofrenda yo la voy a recibir. Y a esa mujer yo la voy a liberar. ¿Qué hicieron? Juzgaron y acosaron a las mujeres que se acercaron a Jesús por haber sido prostituta, diciendo, si este supiera quién es, no dejaría que lo tocara. Ay, si este de verdad fuera el Mesías, tal Judas. ¿Cómo? 300 denarios ahí echados a la basura en los pies, perdón, ¿qué? ¿En los pies de Jesús? El Rey del universo. Vean la gravedad de esa declaración. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se merece todo, mi corazón, mi vida, mi alma, lo que Él me pida, yo se lo tengo que dar. Y como dijo Estuardo la vez pasada, en el momento en que me lo pida, se lo tengo que dar. Porque ya una segunda vez que me lo pida es desobediencia. Y aún dudaban que Jesús era el Mesías y dudaban que era el Rey. Muchos de nosotros realmente nos acercamos al Señor con muchas dudas y a veces dudamos si Él es nuestro Señor y Rey. A veces pensamos que Él no está en el trono.
A veces pensamos que Él se olvidó de nosotros. A veces le traemos lo que sobra, o venimos por ritual, venimos por hábito. Yo me la juego. No, perdón. Pero al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hay un protocolo divino que esta mujer entendió, y que estos, pero eran varones, estos varones no entendieron. Tenían al Rey del Universo, a Cristo, frente a ellos, teniendo la oportunidad de hacer un acto y darle una ofrenda y hacer esa transacción, y que fueran recordados por generaciones, así como lo hizo Abraham con Melquisedec. Se perdieron la oportunidad de darle oración al Rey de Reyes y al Señor de Señores en vivo y a todo color. Nosotros hoy venimos y por fe damos ofrendas ante Él, pero ahí lo tenían enfrente. Y cuando alguien se atrevió a darle la mejor ofrenda, lo que hicieron fue contarla y decir, ¿por qué? Eso es un desperdicio. Y a mí me impresiona porque en uno de los textos dice justo después que después de esto Judas salió como loquito y ya estaba viendo a ver cómo iba a traicionar a Jesús, porque él tenía su propia agenda y Jesús no la cumplió. Porque muchos decían que Judas era celote, que querían que Jesús se convirtiera en Rambo, en guerrillero, matara a todos los romanos y los salvara. Y como Jesús no cumplió sus expectativas, entonces lo voy a traicionar. A este hombre hay que entregarlo. Empezó a hablar con los sacerdotes, con los fariseos. Dígame cuánto me dan por entregar al Mesías. ¿Cuántos de nosotros, cuando Jesús no hace o Dios no hace las cosas como queremos, empezamos a ver cómo lo traicionamos? No, es que ya, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, la verdad es que ahí no pasa nada, Dios no me contesta, Dios no hace lo que yo quiero, no me dan el puesto que yo quiero, el pastor no hace lo que yo quiero. Del amor al odio hay un paso. Y ya este discípulo que caminó con Jesús estaba buscando la manera de traicionarlo. Y ahora vamos a ver qué hizo Jesús, pero antes quiero decirles de mi propia vida. Los que me conocen saben que para mí es muy fácil venir y cantar aquí. Para mí es muy fácil armar un concierto, trabajar con músicos, entregarle al Señor canciones, hacerle canciones, pero no es fácil darle al Señor algo que me cuesta. Como dijo David, cuando el Señor me demanda y me ha estado demandando lo que más quiero, todo en mí, todo lo carnal, todo lo almático en mí se revuelca, porque no estamos hechos para eso. Por eso necesitamos humildad y necesitamos la unción del Espíritu Santo para que Él nos revele cuál es esa ofrenda, cuál es ese nardo que nosotros mismos como ofrendas tenemos que entregar en el altar. ¿Cuáles son los sueños a los que yo tengo que renunciar? ¿Cuáles son las personas a las que tengo que perdonar? ¿Cuáles son los proyectos o las cosas que tengo que dejar ir por servir al Señor? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que trabajar de mi carácter y que tengo que morir a mí mismo para entregarle al Señor ese perfume?
porque el perfume de cada quien es diferente, pero el valor en el reino de Dios es el mismo, porque el Señor merece eso y más de nosotros, toda la adoración, todo el sacrificio. No es fácil, no es fácil. Tal vez a esas alturas de mi vida no he cumplido sueños que yo he querido cumplir y he cometido muchos errores. Pero el Señor me decía, de igual forma, necesito que saques ese perfume y me lo entregues, aunque te duela, aunque te dé vergüenza, aunque tengas que hacerlo enfrente de las personas, aunque tengas que hacerlo en público, como hoy. En un lugar lleno de gente que no lo conoce a uno, no sabe nada de la vida de uno, porque en ese lugar nadie sabía nada de esa mujer, ni de lo que ella había sufrido, ni lo que ella había pasado en su vida. Pero aún así fue valiente y decidió hincarse a los pies del Señor y ungirlo. ¿Y qué hizo Jesús? Eso es lo más maravilloso, porque al final el propósito es Él, la recompensa es Él. Yo no creo que esa mujer estuviera haciendo el acto para recibir nada de Jesús, pero aún así, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Déjala tranquila. Y mujeres, a muchas de ustedes el Señor las va a defender. Y esas voces acusadoras, agresoras, esos dedos acusadores que han estado en contra de ustedes, el Señor les va a decir, déjenlas tranquilas, porque son mis siervas, mis hijas, mis reinas, mis princesas, déjenlas tranquilas. ¿Qué hizo Jesús? Discernió los corazones, porque ese discursito y quedárselo a los pobres era una mentira, porque se sabía muy bien que los fariseos se dejaban el dinero de las viudas. Y como le dijo Jesús a los fariseos, ustedes en cualquier momento pueden hacer algo por los pobres, hoy me tienen a mí, o sea, ubíquense. Jesús aceptó sin problemas la ofrenda, aunque viniera de una mujer, y dejó ser ungido, se dejó ser ungido por una mujer, aunque no era un sacerdote levita o un fariseo, quienes eran los que normalmente ungían a los reyes, ¿cierto o no? No tuvo problema. Y después de su encuentro con Jesús, una mujer invisible será recordada por los siglos de los siglos. Vea lo que hace un acto de adoración con valentía y con pureza delante del Rey. Alguien invisible se vuelve memorable por todos los tiempos, porque en la palabra dice que ella será recordada en todos los lugares donde se cuenta este relato, y hasta el día de hoy, 2022, la estamos recordando. ¿Cuántos aquí pensamos que hemos pasado desapercibidas y decimos, Señor, a mí nadie me va a recordar, a mí ni mis hijos me recuerdan, a mí ni mi esposo me recuerda, a mí ni nadie me recuerda? El Señor te dice, yo te veo, yo te recuerdo. Jesús, conociendo los sacrificios, yo me imagino, y esto Estuardo me lo dice mucho, a veces uno piensa cosas, son conjeturas, no es que está en la Biblia, pero yo me imagino que Jesús sabía el sacrificio que hacía una mujer, porque lo vio en su propia madre. Una muchacha de 15 años entregándole su vida, su futuro, su reputación y su vientre a Dios, sin condiciones, para que Él cumpliera su propósito. Así que Jesús era consciente
del valor de las mujeres y era consciente de lo que una mujer era capaz por el reino de los cielos. Y en este lugar hay muchas mujeres que son capaces de mucho, mucho y mucho más por el reino de los cielos. Y el enemigo lo sabe, y yo sé que por eso tal vez las ha atacado en su autoestima, en sus finanzas, en su salud, en sus relaciones. Pero el Señor te dice, yo sé de lo que tú eres capaz, por mí. Y yo eso lo voy a potenciar con mi poder, porque no es por mi propia fuerza, ni por lo que yo tenga, ni por donde yo haya llegado en la vida, sino por lo que Él es. Por lo que Él es, porque esta mujer sabía quién era Jesús. Y el mismo Jesús dice, esta mujer hizo lo que pudo, y no lo dijo como, ay, hizo lo que pudo, no, hizo lo que pudo. Igual que la mujer que entregó solo la monedita, era lo que podía, era lo máximo que podía dar, porque las mujeres pueden dar lo máximo por el Señor, y el Señor lo sabe, son capaces de gastarse por Él. Y eso se lo está diciendo a los demás como ejemplo de lo que es adoración al Señor. Hizo lo que pudo. Hemos hecho nosotros hasta el día de hoy lo que hemos podido para el Señor, de verdad. O estamos dando los días que nos sobran, las horas que nos sobran, el dinero que nos sobra. ¿Qué es lo que hemos estado entregando a los pies de Él? Y Jesús no tuvo ningún problema para confrontar a los que estaban ahí y corregirlos, porque Él al que ama corrige. Y tampoco se vio intimidado por las críticas y las voces de los demás. Yo quiero preguntarles hoy, ¿cuántos de nosotros hemos sido intimidados por las voces de los demás y no hemos traído esa ofrenda al altar del Señor? Por los padres, por lo que te dijeron los padres, los abuelos, los tíos, esposas, esposos, novios, novias. ¿Qué te han dicho? ¿Cuáles voces han hablado en tu contra? De tal forma que has escondido tu ofrenda y dijiste, no, la verdad es que mejor no la llevo. Porque tal vez Dios no me va a aceptar, tal vez esto es muy poco, yo soy muy poco. Tal vez yo no tengo nada que dar. Tal vez yo lo que tengo no se compara con lo que tiene Jessica. Lo que yo tengo no se compara con lo que tiene Marlene. Yo misma pensé hoy, ¿cómo voy yo a enseñar enfrente de Storm? La oración extravagante es un mandamiento, señores y señoras. A Cristo o se le adora de esa forma o no se le adora. Esta mujer, cuando le entregó el aceite a Jesús o su perfume o lo que sea, eso se consideraba lo que guardaba cada mujer para la dote, o sea, cuando se casaba. Ese nardo era el dinero que se le entregaba al novio para que se casara con la mujer y tuvieran como un respaldo económico. Toda mujer judía tenía que tener eso. Y ella se lo entregó a Jesús. Las dos, María y la otra. Una sobre su cabeza y otra sobre sus pies. Casi que le estaba haciendo una propuesta de matrimonio a Jesús. Diciéndole, aquí está, Señor, todo mi futuro, todo mi valor, toda mi seguridad económica, todo aquí está. Y ella no estaba haciendo nada que no supiera, porque en Números 18:29 dice, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Esta mujer conocía la Torá. Y ella sabía que al Mesías, al Rey, no se le viene con cualquier ofrenda.
La mujer solo fue un espejo del Padre y del Espíritu Santo, quienes ya nos ungen, porque ¿quién dictó cómo se hacía el aceite de la unción? ¿Quién se la dictó? ¿Ok? ¿Quién ungió a Jesús cuando leyó Isaías 61 y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para? O sea, esta mujer lo único que estaba haciendo era reflejando la naturaleza de su papá. Ella no podía dar nada que el Padre ya no le hubiera dado a ella. Ella estaba reflejando la esencia de su papá y estaba ungiendo al Hijo. Los demás se apresuraron a hacer apreciaciones y cálculos naturales ante un Dios sobrenatural. Error. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo cálculos naturales con el Señor en este momento? No, si yo voy 3 sábados por mes, ya me la juego. No, si yo le entrego esta parte de mi corazón, todo bien, esta otra no. Si yo sirvo en la iglesia como loco, entonces ya empato. Pero las áreas que el Señor quiere que entregues, en el carácter que quiere que trabajes, en el tiempo que te está demandando, en los dones que quieres que pongas a trabajar, en la misericordia que quiere que le muestres a otros, en el perdón que quiere que des a otros, eso falta. Nuestras agendas tienen que morir delante del Señor. Nuestras agendas tienen que ubicarse y convertirse en la agenda del cielo. De otra forma no vamos a ser usados para ungir el cuerpo de Cristo. Nadie en esta sala tenía la revelación que tuvo esa mujer o esas mujeres. Y estoy segura que era la que menos Torah sabía, por el nivel de educación. Los demás tenían su propia idea del Mesías. ¿Cuál es tu idea de Jesús? Que está clavado en una cruz, en un crucifijo de madera. Que es un amuleto que saco de vez en cuando. Mucho cuidado, porque en ese lugar los vacíos espirituales, la orfandad, la falta de paternidad, los espíritus religiosos, las fortalezas mentales y la doble moral brotaron por todo lado. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración siempre pondrá al descubierto las falsas ofrendas. Altares. En altares hay guerras. Cuando alguien trae una verdadera adoración, siempre se surge como un brote la oposición, como ocurrió con Abel, al punto que su hermano lo mató. ¿Por qué? Porque las intenciones, la luz de Dios y la presencia de Dios y la verdadera adoración a Dios siempre hace salir a la luz las intenciones del hombre espiritual y de su alma. Porque nosotros podemos esconder nuestras intenciones, pero el Señor las conoce. Amén. Dice en Apocalipsis 18:14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, porque al final eso que nosotros queremos guardar, que no queremos entregar, que dice, se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca las hallarás. Y dice Isaías 16:30, cuán inconstante es tu corazón. Yo decía, sí, Señor, tienes toda la razón. Cuán inconstante es nuestro corazón. Un día te queremos, otro día no. Un día te adoramos y otro día no. Un día vamos con todo y el otro día no. Pero cuando damos realmente nuestro corazón al Señor, que es la primera ofrenda, la más importante, nuestro corazón al Señor, es una ofrenda que llama la atención del cielo y mueve el corazón de Dios. Vean que Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Ahí mismo
la perdonó, igual que perdonó al hombre que estaba al lado de él en la cruz. O sea, no hay un protocolo muy grande, es entregarle a él su corazón, entregarle a él todo, entregarle a él todas sus intenciones, sus sueños, su vida. Pero es que el problema es que le entregamos solo pedacitos. Y tal vez no le damos el frasco entero, le damos una gotita. O no le traemos nada, o no, ni siquiera vamos, porque tenemos miedo de que nos juzguen, de que nos critiquen. Hemos sido golpeados, abusados, hemos sido criticados, y hay algo que nos está impidiendo venir a dar esa oración al Señor. Y yo le pido al Espíritu Santo en esta tarde, que toda voz que haya hablado a tu corazón, haciéndote creer que eres menos, que no vales, que tu ofrenda al Señor no es suficiente, que lo que tú eres y lo que tienes para dar no es grande, no es suficiente, no es bueno, esas voces se silencien en el nombre de Jesús, y que tú pongas los ojos en Jesús, en Él, en el amado, y que tú traigas esa ofrenda delante del Señor y seas vulnerable delante de Él, sin importar quién esté. Y dice Pablo, nosotros mismos somos la fragancia de Cristo, el ungido, Cristo. Un aroma que conduce a la vida, un olor fragante de Cristo en los que se salvan. Y hermanos, en los tiempos en que estamos viviendo, se va a necesitar una ofrenda y se va a necesitar una adoración extravagante, valiente y costosa y audaz para estos tiempos que vienen, porque son duros. Son los últimos tiempos y el Señor necesita que sus hijos se entreguen por completo a Él, para que Él nos pueda redimir, nos pueda perdonar, nos pueda limpiar y nos pueda usar. Y ahí yo dejo unas preguntas para reflexionar en esta tarde. Nosotros, ¿cómo nos acercamos a Jesús? ¿Para qué vinimos hoy? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra ofrenda? ¿Es mi corazón, toda mi alma, todo mi ser, todas mis fuerzas? ¿O es nada más por encimita? ¿Cuál es mi agenda? O sea, ¿qué quiero yo de Dios? ¿Yo le sirvo al Señor? Sí, tal cosa. ¿Yo sigo a Jesús y le hago caso? Sí, Él me da esto. O yo hago primero todo lo que yo quiera y después vengo donde el Señor. Estamos ungiendo el cuerpo de Cristo ahora. ¿Qué es ungir el cuerpo de Cristo? ¿Qué es el ayuno que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere? Que libertemos a los cautivos, que sirvamos a los que están en necesidad, que saquemos de las prisiones a los que están cautivos, que a los afligidos les sea dado corona en lugar de ceniza. ¿Estamos entregando devoción y sacrificio sin querer nada a cambio, o lo estamos haciendo con una agenda en mente? Estamos siendo calculadores, estamos haciendo cálculos naturales con un Dios sobrenatural que todo lo sabe. Vertimos perfume, cambiamos atmósferas nosotros cuando entramos a un lugar. Cuando Xiomara entra a un lugar, cambia la atmósfera. Xiomara. Su adoración cambia la atmósfera de un lugar. ¿A qué huele nuestra ofrenda en el Espíritu? Porque el Padre lo que quiere es que seamos como Cristo y que demos todo como lo dio Cristo en la cruz, sudando sangre, dando todo su sacrificio, toda su sangre, todo su cuerpo, todo su ser, hasta la última gota. Porque lo mismo que hizo esa mujer, lo hizo Cristo 6 días después en la cruz, y lo hizo por todos nosotros. Pero mi pregunta es, y el Señor me decía, muchos aquí tienen temor de acercarse. No tenga temor. Acércate con confianza a entregar tu ofrenda, porque Él está contigo cuando la entrega, y Él la acepta,
Él te acepta. No escuches las voces. Él no mira tu condición ni rechaza tu ofrenda. No dudes, porque solo vamos a darle lo que ya Él nos dio a nosotros. Solo vamos a hacer lo que Él ya hizo por nosotros. Y Él te ama. Él te ama. Él te ama, Monse. Mucho. Te ama, Chita. Él te ama mucho. Te ama, Orieta. Y te espera. Él está esperando. Y en esta tarde quiero invitarles a reflexionar y podríamos, tal vez para enfocarnos, cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, yo me he sentido poca cosa, la verdad, que mi ofrenda no vale nada. Y he tenido miedo de venir a derramarme delante de ti, Señor, porque tal vez me han dicho que no valgo nada, tal vez tengo estándares muy altos que yo mismo me he puesto, que ni siquiera tú me has puesto. Cuando tú lo que quieres es mi corazón, Señor. No quieres lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que yo valgo. No, tú quieres mi corazón. Jesús no estaba interesado en el perfume, estaba interesado en el corazón de esa mujer y en otorgarle salvación. Si desde niño tal vez tú quisiste entregarle algo a tus padres y tus padres lo desecharon, yo le pido al Espíritu Santo que te sane de esos recuerdos. O si quisiste hacer algo y lo que recibiste fueron críticas, lo que recibiste fueron acoso, bullying, sobrenombres, burlas. Esas voces el Señor las viene callando. Y Él te dice: enfócate en mí. Mírame a mí a los ojos. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí esperándote para recibir tu corazón y tu ofrenda. Porque eres mi hijo, eres mi hija amada. Y nada de lo que tú traigas para mí lo voy a rechazar. Reconozco tu corazón.